Muy bien, bueno, pues aquí veo que ya se están conectando, ya hay varios listos, algunos otros faltan por conectarse, pero bueno, espero que ahorita rápidamente vayan conectándose conforme vamos avanzando. La semana pasada por ahí nos quedamos esperando, ¿verdad? Pero bueno, aquí qué bueno que ahora sí ya estamos listos. Muy bien. Vamos a presentar los trabajos que encargamos desde la semana antepasada. El día de hoy, por ahí, algunos no iban a poder estar por lo de las graduaciones, algunos otros habían tenido que salir, etcétera. Pero bueno, qué bueno que se da la oportunidad para que podamos encontrarnos ahora sí aquí, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Entonces, ¿sí me escuchan bien o se escucha cortado? No, sí le escuchamos, pastor. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas y que el propósito por el cual vamos a tomar esta clase se cumpla y que el análisis que vamos a hacer de estos personajes que hemos distribuido pues pueda marcar nuestras vidas y Dios pueda usarnos también a nosotros de la misma manera. Amén, así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por el tiempo que nos permites disponer el día de hoy para poder buscarte, para poder meditar en las escrituras, para poder también tener comunión unos con otros. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que hoy pueden conectarse, que hoy se han dado también esa oportunidad y ese tiempo, Señor, de poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder captar cada una de las palabras que tú tienes para nosotros, pero sobre todo ayúdanos a caminar en ellas, a poder ponerlas en práctica y que podamos, Señor, entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias por todas las cosas que nos has permitido hacer hasta el día de hoy, que han sido para tu gloria, para tu honra, que nos permite servirte, pero también gracias por lo que harás, porque sabemos que cosas mayores tienes para cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos adelante. Estamos aquí 8 y su servidor. Estamos aquí ya conectados. Esperemos que ahorita en estos minutos otros más se sigan. Si alguien me hace un favor de mandar un mensajito ahí al grupo WhatsApp para decir, ya estamos en clase, ¿verdad? Para que quienes no, quienes estén un poquito despistados, sepan que ya comenzamos, por favor. Y bueno, pues vamos avanzando. Tenemos una lista de personajes, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, les voy por aquí déjenme ver, les voy a compartir una presentación muy sencilla que hemos diseñado por aquí. Permítame tantito. A ver. Aquí está. ¿Quién aparece ahorita conectado como anfitrión? A ver, está por aquí. ¿No me escuchan? Yo creo que por aquí los compañeros de destino. Bueno, creo que no me van a dejar compartir. No hay nadie. No hay nadie. Y no les puedo compartir la presentación, pero no hay ningún problema. Vamos como quiera a avanzar. Vamos a leer un pasaje del cual nos vamos a fundamentar para poder comenzar con esta lección que se llama ¿Quién es un siervo y qué es servir? ¿Qué es servir? ¿Verdad? ¿Quién es un siervo y qué es servir? ¿Qué es servir? Bien, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 6, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 6. ¿Ok? Romanos 7, 6. Y le voy a pedir por aquí a Fernando, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Voy. Voy yo. Va él. Sí, está bien.
7:6. Sí, por favor. 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Ujú. Ahora, dice que éramos o teníamos una esclavitud, ¿verdad? ¿A qué dice que éramos esclavos? Dale. A la ley. Pero dice que fuimos liberados. El punto, no vamos a hablar de la ley, ahorita no vamos a hablar sobre esto, que de hecho la traducción no es la correcta porque la palabra Torah no es como tal ley. La palabra Torah o la Torah de Dios significa instrucciones. No era la ley como decir, podemos entenderlo como lo mismo, como sinónimos, pero el solo escuchar de ley lo escuchamos como algo muy tajante, ¿no? Sin embargo, la palabra, la Torah, quiere decir las instrucciones, son las instrucciones del Padre, ¿sí? Entonces, pero no vamos a hablar, no es el punto hablar el día de hoy de la Torah o de la ley, pero el punto es lo que dice a continuación. Dice que fuimos liberados de la cautividad. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice enseguida? Para que sirvamos. Así es, así es. Dice que fuimos liberados para servir. Para O servir. sea, la finalidad de que Dios haya roto, como dice la palabra, nuestro yugo, de que haya roto las coyundas y de que nos haya dado libertad, es para que podamos servir. ¿Estamos? Ese es el asunto. Y bueno, para poder entonces, ya al inicio les preguntaba ustedes de qué manera servían a Dios, ¿verdad? En aquella reunión de diagnóstico me mandaron a qué se dedicaban, qué era lo que hacían, cómo creían que habían servido a Dios hasta el momento, etcétera, etcétera. Qué obstáculos, ¿verdad? También por ahí se habían encontrado. Entonces, pero el día de hoy vamos a ver más a fondo o en esencia qué es servir, porque yo creo que a veces malentendemos un poquito lo que es servir. Y a la luz de la palabra, no se trata de lo que yo opine o de, pues sí, de mi opinión personal, porque eso no es tan importante o tan trascendente. Lo importante es la opinión de Dios, lo que nos dice la escritura, ¿verdad? ¿Qué es servir? Y bueno, no lo va a encontrar como tal, ¿verdad? La Biblia no es un diccionario. No va usted a ver, Biblia, ¿qué es servir? ¿Verdad? O no es como Siri, tampoco le va a decir, a ver, oye, Biblia, ¿qué es servir? Ah, pues servir es esto. No, no lo va a encontrar así, pero podemos ver a la luz de las escrituras cómo se nos revela claramente lo que servir significa y lleva consigo. Entonces, vamos a ver a nuestro primer personaje, que es Abraham, ¿ok? Yo les di por ahí en la lista a Abraham. ¿Sí? ¿Alguien le tocó a Abraham de los que están aquí A conectados? mí le tocó, Sí, a mi pastor. Ok, también muy a bien. mí, Alicia Flores. Perfecto, Alicia, y también a sí, ¿verdad? No. Sí, ujú. Ok, muy bien. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Alicia, que sí, Ok, sí, no, hombre, es genial, Ok, genial. ok. adelante, ¿Cómo adelante. empezamos con la primera pregunta, pastor? Así es, por favor. Ok. ¿Cómo fue el llamado a servir para Abraham? Ajá, Bueno, Abraham recibió 2 veces su llamado. El primero fue en Mesopotamia, ajá, antes de que se moviera hasta Harán. Él no, pues no puedo decir que no hizo caso de este llamamiento, simplemente su padre lo toma y lo lleva junto con su familia hacia Harán. Cuando él está en Harán y después de haber fallecido su padre, recibe el segundo llamado. Y es cuando él ya toma toda su familia y se moviliza a la tierra prometida, que es Canaán. Hasta ahí voy bien, ¿sigo? sí, bueno, sí, vamos a escuchar todo lo que usted tenga que decir, después Ok. todo lo que también la compañera va a decir y al final los puntos que tengamos que complementar lo hacemos al final, ¿ok? Ok. Adelante. ¿Qué fue lo que hizo para servir a Dios? Pues simplemente salió de Harán hacia la tierra de Canaán, en donde Jehová se aparece nuevamente a Abraham y pues ya le dice que esa es su tierra prometida que él va a heredar.
¿qué obstáculos tuvo que superar para cumplir con su deber? Bueno, Abraham tuvo problemas en todo ese trayecto. El primero fue su círculo familiar, porque él no acudió al primer llamado precisamente porque su padre lo lleva a la ciudad de Aram. El segundo, cuando él llega, viene un tiempo de mucha hambre y entonces él se moviliza hacia Egipto también con toda su familia. Ujú. Y en Egipto, pues se le presenta otro problema. La belleza de Sara lo lleva a temer por su vida. Y es cuando pues él miente diciendo que es su hermana y bueno, finalmente sale de ahí y regresa a Canaán. En ese trayecto también enfrenta una contienda porque los pastores de lo que es Lot, del ganado de Lot, con los pastores del ganado de Abraham, hay un enfrentamiento por esas tierras, llamémosle así. Ahí es donde Abraham, de manera pues bondadosa, llamémosle de esa forma, deja que Lot diga a dónde desea establecerse, para que ya desde ese momento se separen. Ahí es cuando Lot agarra camino, pero hacia Sodoma. Y es donde pues ya no le va bien en su destino. ¿En qué parte de la escritura encontramos referencias? A ver, yo encontré en Génesis, Ajá. capítulos del 11 al 25, en Romanos 4:3, en Gálatas 3:6 al 8, en Hebreos 11 del 8 y también el 17, Ujú. en Hechos 7 del 2 al 4, en Santiago 2:21. Ok, muy bien. Yo me quedé con una duda, no sé si Adel- sea el momento de exponer. Adelante. Sí, adelante. ¿Cómo se considera, a lo mejor es tema de su clase, cómo se considera la obra de fe de Abraham con respecto al sacrificio de su hijo? ¿Fue también un servicio o se puede considerar como un servicio porque él recibió un llamado de que realizara un sacrificio, ¿verdad? Aquí la cosa fue que ese sacrificio era su propio hijo. Así es. Por lo regular se maneja como una obra de fe, pero fue un servicio, fue un llamado, y es donde me Bueno, quedé ahí con esa cosa, ese pensamiento de cómo lo considero. ok, bueno, ahorita que avancemos con la clase, usted misma va a dar con la respuesta y si no lo aclaramos, pero vamos a ver si eso también se puede considerar como servicio o simplemente como un acto de adoración o algo así, pero ahorita lo checamos. Pero Sí. excelente pregunta porque hacia allá vamos a ir encaminados. Excelente, muy bien, Alicia, muchas gracias. No, al contrario. Ok, adelante, Sisi, por favor. Bueno, hablando un poquito más de lo que pues no menciona la compañera, para no redundar, pues el llamado, dice, ¿cómo fue su llamado a servir? Para mí fue en Génesis 12:2, cuando le dice, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y pues sale de Harán y se va a Canaán. El número 2 que dice, ¿qué fue lo que hizo para servir a Dios? Pues él es obediente y en Génesis 17:5 dice Jehová le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. No nada más es padre de la fe, ahí le menciona la escritura que dice que será padre de multitudes, de él saldrán las tribus. Los obstáculos de Abraham, mencionando otro o que no comentó la compañera, yo considero que fue cuando ellos reciben la promesa y no son fieles a ella y él se allega a Agar.
Entonces ahí nace Ismael. Ese viene siendo también, aunque viene siendo otra vertiente, pero no era algo que estaba en el plan de Dios, ahí en eso. Y en lo de la escritura, pues es en Génesis, donde lo encontré, y en Hebreos 11:17, que dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas de profecía de su unigénito. Eso es lo que Ok, puedo comentar. muy bien, muchas gracias. Sí, pues Entonces, creo que, es llamado padre de la fe y padre de multitudes. ok, gracias. De hecho, bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. Se complementó muy bien las participaciones de las dos, nos mencionaron algunos aspectos, uno que no menciona la otra, etcétera, y eso está genial. Sí, nada más puntualizar algunas cosas. El llamado de Abraham ciertamente aparece en el momento que le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y en la misma escritura nos revela que Dios, hablando a Abraham, y él le dice, yo soy quien te saqué de tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, para hacerte habitar en esta tierra, etcétera. Entonces, Dios llama a Abraham, y desde donde dice, por eso dice Alicia, para aclarar el punto, que tuvo dos llamados, que uno desde Ur, desde Babilonia, y el otro en Harán. En realidad, en los capítulos previos de Génesis, solamente dice que su padre se levantó y tomó, su padre tomó a Abraham y a su hermano, Harán, y a su descendencia, y se los llevó. Y dice, y llegaron a tierra de Harán, y a tierra, ahí se quedaron. Dice que ellos tenían ese rumbo, ellos querían llegar a Canaán, pero se quedaron en Harán. Si vemos el mapa, Harán es una tierra muy próspera. Hay dos ríos que pasan ahí, hay un delta pequeño, pero hay una ramificación ahí, y es verde todo alrededor entre una mancha seca, ¿verdad? De terreno desértico, semiárido, pero ahí hay agua suficiente y es una mancha verde, y es un lugar próspero. Se quedaron ahí porque era más cómodo o les gustó ahí, ya no avanzaron. Entonces Dios tiene que llamar a Abraham de ahí y le dice, deja tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré. Entonces, pero el llamado de Abraham fue un llamado un tanto complejo, ¿no? Porque se trataba de dejar a su familia que se había quedado ahí, se trataba de dejarlo todo y salir a un futuro un tanto incierto, porque ni siquiera le dice, deja esto y vete a tal lugar. Le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo a dónde, pero se va a Canaán, y ahí hay una enseñanza muy tremenda acerca de la paternidad y demás. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero se va a Canaán porque ese era el rumbo que le había marcado su padre. Él dice, bueno, pues mientras me entero de a dónde voy a Canaán porque allá íbamos, ¿no? Por alguna razón, papá quería llevarnos allá o íbamos a ir allá. Y cuando llega a Canaán, Dios le dice, esta es la tierra que yo te daré. Entonces, pero el llamado de Abraham, podríamos decir, pues era para que se fuera. Sin embargo, Abraham vivió muchísimo tiempo más después de haber llegado a Canaán. Entonces, el llamado completo o absoluto de Abraham no fue solo a dejar su tierra, ese fue solo el inicio del llamado, no fue solo a dejar su familia, ese fue el inicio del llamado y de todo lo que Dios quería hacer con Abraham. Eso nomás para puntualizar la parte del llamado de Abraham, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 26, verso 24. Y solamente en lo que encuentran la cita, mencionarles, ¿de verdad Abraham fue siervo de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Ok, Yo digo que sí. ok, dicen sí fue siervo de Dios. Ahora, ¿por qué fue siervo de Dios? Porque Es hizo su simple. voluntad, lo que le pedía. Ok, ahorita vamos a ir para allá. Es sencillo saber si Abraham fue siervo de Dios o no, porque antes, ¿quién dijo yo? Yo creo que porque tuvo fe, porque creyó en Dios. Ok, bien, ahorita vamos a respaldar las opiniones de los que han participado ahorita. Es muy simple, Abraham es siervo de Dios y podemos estar, o fue siervo de Dios y podemos estar seguros de eso, porque Dios dijo que era su siervo. Dios lo dijo, así de simple. Dice Génesis 26, 24, léalo conmigo, por favor. Génesis 26, 24.
¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, pastor. Adelante, adelante, Alicia. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí ya no le está hablando a Abraham, ¿verdad? Ya está hablando a su hijo. Y él ahora se revela a él como se reveló a su padre y le dice al final, lo voy a hacer por amor a Abraham, mi siervo. Entonces, yo puedo decir un montón de cosas de mí, ¿verdad? Así como yo puedo decir, no, hombre, yo soy bien cuate de Cristiano Ronaldo y íbamos a la escuela juntos, y yo puedo decir un montón de cosas, ¿verdad? Que obvio eso no es verdad, pero que yo diga que es mi amigo no vale. Valdría que él dijera que yo lo soy, ¿no? Es lo mismo en la parte con el Señor, ¿no? Yo puedo decir, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, ¿y qué dice el Señor que al final puede decir? Apartaos de mí, porque yo ni te conozco. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Qué importante es que no, Abraham no dejó en su lápida escrito, aquí yace Abraham, el siervo de Dios, ¿verdad? No, es Dios quien dice, por amor a Abraham, mi siervo. Entonces, Dios lo considera su siervo. Ahora, ¿Abraham fue perfecto? Nunca se equivocó Abraham. No, ahorita, no fue perfecto. no lo fue. Alicia ahorita nos comentaba un montón de sus fallas, ¿no? Y cuáles eran entonces algunos de los problemas que él tuvo para poder cumplir con lo que Dios le pidió que hiciera. Ya lo dijeron, problemas familiares, ¿verdad? Tuvo problemas familiares fuertes. Algunos de nosotros tal vez ese ha sido un obstáculo, ¿no? No situaciones tanto tal vez personales, pero familiares. Pero también problemas de carácter. Y recuerde que carácter no es lo mismo que temperamento. No es decir, es que yo soy de carácter fuerte. No, que nos guste gritar o nos enojemos fácil no es que seamos de carácter fuerte. El carácter es la forma en cómo reaccionamos ante las dificultades para enfrentarlas, para resolverlas, ¿sí? No es si soy tranquilito o soy extrovertido. Eso se llama temperamento y eso lo traemos desde que nacemos, ¿verdad? Y todos los temperamentos tienen áreas fuertes y áreas débiles, pero el carácter ese se forja con el trato de Dios, con lo que vamos viviendo, con lo que vamos aprendiendo, a través también de las circunstancias difíciles. Entonces, Abraham tuvo problemas de carácter, no fue capaz de decir, no te la puedes llevar porque es mi mujer. Y mintió, ¿no? O sea, tuvo debilidad de carácter, tuvo problemas con su carácter, tuvo problemas con su familia, tuvo problemas en cuanto a las tierras también, tuvo problemas por envidias de los enemigos. Y lo que quiero que reflexionemos es que todos esos mismos obstáculos que Abraham enfrentó para poder cumplir con lo que Dios le pidió, para poder servir a Dios, son también obstáculos que tal vez nosotros hemos enfrentado o estemos enfrentando en alguna categoría. Pero aún así, con todo y sus debilidades, y aunque falló en varias de estas áreas, aún así Dios dice, Abraham fue mi siervo. De hecho, Abraham es mi siervo porque recuerde que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, ¿verdad? Entonces dice, Abraham mi siervo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Le gustaría que cuando usted ya no esté o yo ya no esté, dijera, Alicia mi sierva, Gris mi sierva, ¿verdad? Chisi, mi sierva, Fernando, mi siervo, Eder, mi siervo, ¿verdad? Que yo lo diga, pues no pesa tanto, pero que él lo diga de mí, uy, no hay mayor, yo creo que no hay mayor orgullo que el Padre hable de nosotros, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, Abraham fue siervo de Dios, es siervo de Dios. Vamos al siguiente caso. Y quiero nada más aclarar que hay muchos personajes en la Biblia que obviamente fueron o son siervos de Dios, pero no de todos la Biblia nos declara abiertamente que Dios lo haya dicho. Entonces, estamos hablando, y no, eso no quiere decir que eso no les quita su carácter de siervo, pero vamos a ver lo que la Biblia abiertamente nos declara de personas que Dios mismo dijo de manera, y lo dejó para nosotros, que eran sus siervos, ¿ok? Entonces vamos a ir con el segundo caso, que es el caso de Moisés, ¿ok? ¿A quién le tocó Moisés, de los que están conectados? A nosotros dos. Adelante. A los dos les tocó Moisés. Sí, Ah, ok, Sí. bueno, excelente. Ya ven cómo yo el hice la Señor tarea.
Ay, Señor está metido en todo. hicimos cada quien por separado. Ah, Bueno, muy bien. Pues los escuchamos. Adelante. ¿empiezo ya? El llamado de Moisés fue a través de una zarza que no se consumía. Y Moisés había salido de Egipto exiliado porque había visto una injusticia en el pueblo del cual él era. Aunque Moisés creció en casa de Faraón, Moisés sabía que su pueblo era el pueblo de Israel. Y al ver una injusticia, mata a un egipcio, sale de ahí y y estuvo 40 años sirviendo, bueno, 40 años ayudando a su suegro, hasta que un día Dios le llama. Lo que me llamó la atención es que conoció a su suegro y a la familia de su suegro también defendiéndolos, porque atacaron a 7 mujeres y él las defendió y así fue como él llegó a casa de su suegro y el señor, no me acuerdo cómo se llama, le da una de sus hijas, Séfora. Ajá. Ajá. Jetro se llamaba. Ah, sí. Y ya estuvo 40 años. Yo creo que Moisés era muy impulsivo. Tenía una buena intención, pero no lo hacía conforme a la voluntad de Dios, lo hacía como en su impulso. Y y después me llama la atención que la Biblia dice que él se volvió el hombre más manso. Yo, Y yo, yo siempre digo que después de vivir 40 años con el suegro, tenía que hacerse manso, por supuesto. ¿A qué punto de que era el hombre más manso sobre la tierra? Ok, sí, perdón por la interrupción, adelante. sí, está bien. Es un contraste bastante diferente entre su impulso de querer defender a alguien, pero yo creo, todos podríamos defender a alguien, pero no matar a la otra persona. Y su impulso era tan grande que yo creo que era muy, muy intenso. Y ¿qué fue lo que hizo para servir a Dios? Pues yo creo que Dios vio eso y esa debilidad y la hizo fortaleza, lo hizo manso, pero lo ayudó a encaminar ese sentido de justicia y para guiar a su pueblo a que saliera de Egipto. Los obstáculos que él tuvo, pues dice un montón. Dice un montón en Éxodo 3 cuando habla con Dios. Yo creo que él tenía temor de volver a Egipto porque el faraón quería matarlo. Sí. Y luego dudaba de quién era él. En el versículo del capítulo 3, el versículo 11, dice que quién era él, o sea, no tenía identidad. No tenía identidad de hijo de Dios y ni de pueblo de Dios. También dudaba de que el pueblo de Israel creyera en él. Ese fue otro obstáculo. Pero Dios a todo obstáculo le daba una solución. Le dijo, no te van a creer, bueno, yo te voy a dar señales. Vas a meter tu mano, va a tener lepra, la vas a sacar y ya no va a tener. Sí. Él le daba respuestas, Dios le daba respuestas. Y luego le dice en el capítulo 4, en el versículo 10, pero batallo para hablar, como que era tartamudo. Y ahí Dios se enoja porque ya le estaba poniendo muchas cosas. pero al final de cuentas hizo lo que Dios le mandó. Fue obediente. ¿Y en qué partes de la escritura encontramos referencias? Bueno, yo anoté Josué 1 del 1 al 2, que ahí sí dice que Dios le llama mi siervo Moisés. Ese anoté Marcos 9:4, cuando Jesús sube al monte a la transfiguración. También la palabra dice que estaba Moisés y Elías con él. Y en Apocalipsis 15, del 3 al 4, se habla sobre que cantarán un canto de Moisés también. Entonces se me hace bien impresionante cómo Moisés está desde el principio hasta el final. Es Dios a través de uno, como Dios nos usa, pero cuando Dios está en tu vida, trasciendes generaciones.
O sea, porque Dios trasciende generaciones y lo que me llama la atención es una prédica decía el pastor Pepe que cuando uno está en la vida, cuando Jesús está en tu vida, cuando Dios está en tu vida, tú puedes impactar la generación que sigue y la que sigue y ese es lo que uno quiere, o sea, que tú conoces a Dios, pero quieres que tus hijos conozcan a Dios y quieres que tus nietos conozcan a Dios y eso se puede hacer aquí. Yo veo que Moisés pues está ahí en muchas partes de la Biblia. Sí, Y ahora tú. tremendo. Bueno, igual en lo de cómo fue su llamado a servir, pues también en lo de Éxodo 3, lo de la zarza que se estaba consumiendo y pues él le llamaba, bueno, no se estaba consumiendo más bien, y él donde se acerca y Dios le habla y Moisés responde. ¿Qué fue lo que hizo para servir? Yo aquí no sé, o sea, mi duda era si era algo que él hubiera hecho como para llamar la atención de Dios, para que le hiciera un llamado. Y pues bueno, lo que yo pensé es, bueno, a lo mejor él, lo que estaba mencionando Roxana de como que él defendía a la gente, ¿no? Y a lo mejor eso pudo haberlo notado Dios y utilizarlo también para defender a la gente en Egipto, que fue parte de su llamado, o sea, guiar al pueblo para sacarlo de Egipto. Obstáculos, pues yo creo que también fue que él, bueno, más bien no tenía confianza en sí mismo, pero fue ya trabajando en eso. Faraón también pienso que fue un obstáculo para él, y el mismo pueblo, ¿no? Que se menciona que pues no le tenía como que ese respeto o esa confianza y pues él tenía que estar batallando un poco con ellos. Y en las referencias, pues estaba ahorita platicando con mi esposa y pues vemos que pues, al principio se menciona mucho, ¿no? En todos los libros. Y también estaba leyendo yo en Deuteronomio 4:5, igual que también menciona, y ahí 34. murió 34:5, y ahí murió Moisés, siervo de Jehová, en Así la es. tierra de Amob, conforme al dicho de Jehová. Entonces ahí también puede ser una mención de que era siervo de Dios. Así es. En Éxodo 14:31 también lo dice. En muchos, de Moisés lo dice por todos lados. De Moisés lo dice por todos lados, pero también ahí en Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Verdad? Entonces, por todos lados en la escritura encontramos referencias de Moisés como siervo. Muy bien, lo hicieron muy bien, muy completo, ¿verdad? Toda esta es su información. Y qué tremendo, ¿no? Dios levantando a un asesino para usarlo como libertador, ¿no? Y sí, aunque lo que se le presenta cuando él es llamado, fíjense, él es llamado de manera sobrenatural, pero haciendo lo natural. No sé si me explico. Cuando él es llamado, ¿qué estaba haciendo? Pastoreando, ¿no? ¿Y por qué estaba pastoreando ese día? Yo creo que era su rutina. Porque era lo que hacía normalmente, así es. No dice, y Moisés estaba de flojo ese día y entonces Dios le habló y le dijo, Moisés, ponte a hacer algo, te voy a dar trabajo. No pasó así. Moisés estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, a ver, permítame un segundito. ¿Qué pasó, hijo? Hijo. A ver, permítame, ¿me dan 3 segundos? Permítame. Por favor, ya. Ok, ya está, perdón. Entonces, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él fue llamado, fíjense qué tremendo. Él fue llamado para puntualizar también eso. No es que Dios haya visto cierta cualidad y lo haya llamado. Él fue llamado desde antes de nacer, ¿verdad? Él tenía un llamamiento y dice la palabra, y vio Jehová, ¿verdad? Lo que estaba pasando su pueblo. Y entonces una mujer de la tribu de él tuvo a este varón, ¿verdad? Y entonces le pusieron Moisés porque fue sacado de las aguas, etc. Él tenía un llamado
desde antes de nacer, de crecer y que se notara cuál era su personalidad. Él tenía un llamado, pero no sabía cómo hacer la voluntad de Dios. Él sabía, él quería hacer algo. Veía la injusticia, como ahorita decían ustedes, veía la injusticia, veía la necesidad y quiso hacer algo, pero no supo cómo. Y le ganó el impulso y terminó en el desierto. Bueno, lo bueno que casado, ¿verdad? Pero terminó en el desierto casado y con su suegro y todo, y aparentemente estaba estable, lo que nosotros le podemos llamar estable, ¿sí? O sea, Moisés estaba, su suegro no vivía mal, le iba bien. De hecho, además, él dice que era sacerdote de Madián, su suegro. Entonces, él, digamos, llegó a un momento de estabilidad en su vida. Y cuando tal vez pensó que nada iba a cambiar, y lo del asesino pues ya había quedado un poquito en el pasado porque ya estaba lejos de ahí. Entonces Dios lo llama y le dice: Moisés, 40 años en el desierto es parte de tu entrenamiento. 40 años pastoreando ovejas es parte de tu entrenamiento. Pero tú no naciste para pastorear ovejas toda tu vida. Así que vas a regresar de donde veniste, a hacer de una vez por todas lo que te llamé a hacer. Vas a liberar a mi pueblo. Y entonces se presentan sus debilidades, ¿verdad? Como ya dijeron, tuvo problemas de carácter también, y lo que le presenta a Dios no son más que excusas para no hacerlo, y sí, Dios le alza el tono de voz. Hay signos de admiración ahí en la escritura, o sea, Dios le levanta la voz porque dice, bueno, ya estuvo, o sea, simplemente vas a ir y lo vas a hacer así, y aún así él se pudo haber negado, y podemos ver que incluso cuando va camino a Egipto, dice que el ángel de Jehová aparece con una espada desenvainada y se lo iba a echar. De no es que su esposa agarra una piedra, circuncida a su hijo en vivo en el momento. Pobre hijo, ¿verdad? Los hijos pagan las consecuencias de las malas decisiones de los padres. Eso es una verdad. ¿Sí? Pobre hijo de Moisés. ¿El qué culpa tenía que no lo hubieran circuncidado a los 8 días como debían de haberlo hecho? Y era señal de pacto, pero ahí en vivo lo circuncida su mujer, avienta el prepucio de su hijo todo ensangrentado en los pies del ángel, y es así como Moisés sale librado. ¿Qué le causó? Que su esposa lo dejara también por un rato, ¿verdad? Así que si hay cosas que no hemos hecho y que sabemos que Dios nos ha pedido, más vale que lo hagamos, porque no queremos ni problemas matrimoniales ni problemas en nuestra paternidad, ¿verdad? Entonces, ahí Moisés los tuvo. Moisés tuvo que ir solo a Egipto. Él iba a ir con su mujer y con su familia completa, con sus hijos. Sin embargo, pues no pasó, ¿verdad? No sucedió eso, y eso porque él no tomó decisiones acertadas, ¿ok? Pero bueno, eso es punto y aparte. Al final de cuentas, este hombre que tuvo muchos temores, otros obstáculos que tuvo que superar, como ya lo dijeron, fueron sus temores. Temores, inseguridad, baja autoestima, ciertamente, como ahorita decía Fernando, y su pasado se convirtió en un obstáculo. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha sentido que por alguna cosa que hizo en el pasado no podría servir o no sería digno de servir en tal o cual área? Bueno, ahí queda. La verdad es que algunos de nosotros hemos luchado con eso alguna vez. Y el enemigo se encarga de venir a decirte cómo tú, después de haber hecho esto o dicho aquello, o incluso después de haberte apartado y ahora quieres regresar y quieres servir, ¿cómo se te ocurre? Y luego eso de andarte metiendo al instituto, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Eso es para gente buena, no como tú, ¿verdad? El enemigo luego nos susurra eso al oído, ¿no? Pero Jehová lo reprenda. Amén. Jehová lo reprenda, porque si Moisés dice de este hombre, temeroso, inseguro, impulsivo, asesino, pero él lo transformó y termina diciendo, él es mi siervo. Y no lo hubiera podido explicar mejor, ¿verdad? Como lo hicieron ahorita en el hecho de que en el monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés. Sí, la escritura dice que incluso Satanás peleaba por su cuerpo. Y en el Apocalipsis también se menciona, o sea, es tremendo cómo él lo hizo. Ahora, no sé si nosotros nos hubiéramos atrevido a hacer lo que hizo Moisés. No sé, pero en qué estima Dios tiene a este varón? Muy bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto antes de irnos con el siguiente.
¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vamos con nuestro siguiente caso, que es Caleb. ¿A quién le tocó Caleb de los que están por aquí conectados? Hoy, digo, pastor, mi mamá no va a poder conectarse, se siente mal. Ah, ok. Y ella le tocaba a Caleb. Ok, bueno. A mí, pastor, a mí me tocó Sí, Caleb también. adelante, adelante. Bueno, Caleb fue nacido en Egipto, fue un esclavo de nacimiento. Era de la tribu de Judá y fue un soldado y pastor israelí que pudo escapar de Egipto y así de esa manera entrar a la tierra que Dios les había prometido. Él fue diferenciado por ser muy leal, o sea, por ser muy leal aún siendo esclavo, o sea, él era leal, ¿no? Y él fue elegido como entre miles de hombres para ir para ser enviado como un espía para explorar la tierra prometida que Dios había dado a Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Caleb? Pues Caleb, cuando Dios lo eligió para ir entre todos los hombres, para ir eh, él se sometió a Dios. Él hizo lo que Dios le había mandado, ¿no? Por eso es que a Caleb lo describen como una persona fiel como un perro, o sea, porque era muy fiel. Entonces, Caleb fue elegido como parte de los 12 espías para ir a explorar esa tierra prometida, pero pues al final solamente cuando fueron para allí con todos los espías, solamente 2 personas vinieron con noticias positivas. Todos los demás espías, los otros 10 espías, vinieron con noticias negativas. Vinieron a decir que esa era una tierra pues muy buena, a la cual en la palabra dice donde fluía leche y miel, era una tierra hermosa, pero pues que simplemente ellos no podían ir ahí porque había gente que eran gigantes y que ellos iban a ser derrotados por esos gigantes, que ellos no iban a poder alcanzar lo que Dios les estaba diciendo y que entonces ellos no iban a hacer, o sea, no iban a cumplir lo que Dios les estaba pidiendo. Y de esa manera ellos estaban olvidando de que Dios estaba con ellos, ¿no? Sin embargo, 2 personas diferentes a ellos, que fueron Josué y Caleb, vinieron a decir lo mismo, pero al revés. O sea, dijeron, sí, es una tierra donde fluye leche y miel, pero sinceramente nosotros podemos conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿no? Y junto con Josué, en vez de mostrarse acobardados, ¿no? Ellos que mostraron mucha fe. ¿Y cómo la mostraron? No porque ellos tuvieran mucha fe, sino tuvieron fe en un gran Dios que sabían que los iba a defender. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos confiaron en el amor de Dios, en el poder de Dios y en la protección que Dios les estaba dando, ¿no? Entonces, esa fue la gran diferencia entre los otros espías y él. Y bueno, por eso, por ese hecho de que Dios vio el corazón de Caleb y Moisés vio de la manera en como él había hablado, ¿no? Le fue prometida esa tierra donde él había ido a explorar, le fue prometida a Caleb que se le iba a dar, ¿no? Cuando Caleb fue allí, tenía 40 años, ¿no? Pero esa tierra se le dio 45 años después, a la edad de 85 años, fue cuando Caleb fue a pedir la tierra que Dios le había prometido, y que a pesar de tener 85 años, él nuevamente mostró una confianza en Dios y no fue acobardado nuevamente, sino que dijo, no importa que yo tenga 85 años, Dios está conmigo y yo tengo la fuerza que tenía incluso cuando me fue prometida esa tierra, que fue a los 40 años, y yo voy a luchar por esa tierra contra esos gigantes, ¿no? Entonces Dios castigó o, ¿cómo lo puedo decir? Pues se enojó y sí castigó y incluso mató a las personas que habían desconfiado de él, y a quienes sí mantuvo fue a Caleb y a Josué. Entonces,
qué es la manera de servir de Caleb? Pues su fidelidad a Dios, su amor y confianza en el Señor. Los obstáculos que tuvo que superar para cumplir su deber, pues fue que él no se dejó influenciar por las opiniones de los otros espías, que tenían temor, que tenían miedo y que vieron solamente lo malo. O sea, él no se hizo parte, como muchas veces nosotros hacemos, de que estamos en una situación y si uno nos dice, no, es que la verdad no se puede, pues ya nosotros empezamos, sí, sí es verdad, la verdad es que no se puede porque hay estos obstáculos. Él no hizo así, él no vio el temor, sino vio la compañía de Dios. ¿Y en qué parte de la escritura encontramos referencias de Caleb? En Números 13, 14, en Números 13 y 14, en Deuteronomio 1, del 4 al 36, en Jueces 1, en Primera de Crónicas y en Josué 13 y 14 también. Así es. Muy bien. Entonces, cómo es reconocido Caleb? Pues como una persona perseverante, entregado a lo que Dios le había mandado, muy responsable y con una gran fe en Dios. Así es. Podemos ver, por ejemplo, de Caleb. Bueno, de hecho, el nombre de Caleb tiene dos características. Una es esa, la fidelidad, ¿no? Es ciertamente fiel como perro, pero también hay otra característica que también tanto el perro como otro animal comparten y también se dice que es parte del nombre de Caleb, que es la bravura, ¿sí? Entonces era fiel, pero también era bravo, ¿verdad? Como un perro dice, o como un oso, que es lo que también puede significar su nombre, ¿verdad? En esa fidelidad, pero también en esa fiereza, o sea, Caleb era un hombre decidido, era un hombre que ciertamente él no era un hombre de guerra desde su juventud, porque como bien lo dijiste, excelente, él viene de Egipto, o sea, él viene de una generación que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos habían sido esclavos, entonces él no era un hombre de guerra desde que nació, desde su juventud, pero se hizo guerrero cruzando el desierto, ¿no? Se hizo guerrero cruzando el desierto, pelearon por ahí, pero era un hombre fiero, era un hombre bravo, pero también era un hombre que confiaba en Dios. Muy bien, excelente, excelente. ¿Y cuáles son los obstáculos que tuvo que enfrentar Caleb entonces, en resumidas cuentas? La opinión de los demás, ¿verdad? Porque él tenía un llamado igual que los otros 10, igual que Josué, que era el único que compartía la misma visión que él, tenía el mismo llamado y sin embargo la opinión de toda la multitud y la opinión de los demás consiervos fue un obstáculo que él tuvo que superar. Y otra cosa, la falta de determinación de su líder también, porque eso era nomás como un requisito que ellos iban a hacer, pero se supone que iban a tomar la tierra prometida. Pero Moisés tuvo que ceder a la presión del pueblo. Incluso vemos que en la escritura dice que el pueblo ya hablaba de matarlos. Iban a matar a estos hombres a piedras. Y Dios intervino. Dios intervino, ¿verdad? Entonces podemos entender cuando nosotros realmente queremos servir a Dios, a pesar de la opinión de los demás, a pesar de la opinión de quien sea, si nosotros nos mantenemos fieles y firmes como lo hizo Caleb, ¿verdad? Dios siempre va a intervenir en favor de sus siervos, ¿sí? De una forma o de otra. Entonces, excelente, ¿no? De cada uno de los personajes podemos obtener grandes enseñanzas, ¿sí? Y él tuvo que esperar hasta que todos los incrédulos se fueron. De 20 años para arriba, dice la escritura, todos fueron muriendo en el desierto. Y hasta que el último de los que tenían de su generación de 20 años para arriba, que era la edad en la que se les consideraba ya como responsables delante de Dios, hasta que el último de 20 años arriba de su generación murió, entonces pudieron entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, todo el tiempo que esperó. A mí no solo me asombra que dice que no perdió su vigor, dice la misma energía que tengo y el mismo vigor de antes, hoy los tengo, no le hace que doble la edad, ¿sí? Entonces hoy lo sigo teniendo, pero no solo la fuerza, el hecho de que no haya perdido la visión y el rumbo de lo que Dios quería por todo ese tiempo. A veces nosotros nos desesperamos porque Dios nos ha dado una dirección, nos ha mostrado que quiere que hagamos algo y pasa un año y no se puede y pasan 2 y no se puede y ya estamos dudando hasta
yo creo que no era Dios, yo creo que era yo. Y yo creo que Dios no quiere que haga tal cosa. Pues este hombre esperó, dio la vuelta a su vida y hasta la siguiente vuelta pudo ver cómo el plan de Dios se cumplía y pudo ver la fidelidad de Dios. Entonces, ánimo, ánimo. Así como otros lucharon con su carácter, Caleb no luchó con su carácter. Era un hombre determinado, un hombre que se mantuvo, pero sí tuvo que luchar contra la opinión de los demás, incluso con la opinión de sus consiervos, ¿verdad? De los que fueron enviados a hacer lo mismo que él. Entonces, tremendo. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna inquietud sobre Caleb, si no avanzamos con lo que sigue. Ok, entonces vamos. ¿Alguien? No, yo decía que todo estaba muy bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos avanzando. Ya vimos a Caleb y ahora vamos con el siguiente personaje que va a ser, bueno, antes en números 14-24, ¿verdad? Números 14-24. El primero que le encuentre, que me ayude a leerlo, por favor, números 14-24. Yo lo leo. Números 14-24 dice, Adelante. pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Así es, ahí recibe la promesa, pero lo más importante, recibe la afirmación del Padre. Y él dice, mi siervo Caleb. Tuvo otro espíritu, tuvo otra manera de ver, tuvo otra visión, tuvo otra manera de enfrentar las cosas. Es mi siervo Caleb. Uy, yo ya con eso me doy por pagado. Bien, vamos con el que sigue. Vamos a ir a ver David. David. ¿A quién le tocó David de los que están conectados? A mí, pastor. A mí. Adelante. Bien. Ok, vamos entonces con Patty y luego. Sí. Adelante. Bueno, el David se dice que él fue considerado el más grande rey de Israel y es pues una de las figuras más prominentes de la historia del mundo y de los personajes de la Biblia. David es el más famoso antepasado de Jesucristo, porque el Señor Jesús no fue llamado hijo de Abraham o hijo de Jacob, sino hijo de David, ¿verdad? Entonces, su llamado a servir, lo encontramos ahí en 1 Samuel 16, nos dice ahí en 1 Samuel que él fue un gran músico. Su reputación era tal que tocaba ante el rey Saúl con gran talento. Sí, también se le conoce como pues el más grande escritor de la literatura espiritual. Fue también un general capaz de conducir exitosamente sus campañas militares, ¿verdad? Tanto que hasta despertó el celo, ¿verdad? De Saúl. Y también, bueno, pues como el rey más grande de Israel. Dice, ¿qué fue lo que hizo para servir a Dios? Bueno, él fue escogido para suceder al rey Saúl y fue ungido con sencillez por el profeta Samuel, ahí en 1 Samuel 16, del 12 al 13. Y dice que qué obstáculos tuvo que superar para cumplir con su deber. Bueno, pues él se vio forzado a huir para salvar su vida por el odio y los celos que el rey Saúl tenía de él. Y también pues fue fugitivo también en un periodo de su vida muy oscuro en la que él estuvo. Ajá. Entonces, ¿en qué parte de la escritura encontramos referencias de él? Pues 1 Samuel 16 y también en 2 Samuel 1. Esos son principalmente en donde encontramos todo acerca de esta reseña del rey David. Muy bien. Muy bien, Pati, muchas gracias. Adelante. Entonces, también está Litsi. Sí. Adelante. Aquí en la Biblia
nos dice que pues David era un joven pastor de ovejas, el cual Dios eligió porque vio su corazón y observó sus cualidades que lo harían un buen rey, porque él fue ungido para ser para ser el rey de Israel, ¿verdad? Ujú. Él enfrentó bastantes dificultades, ya que fue perseguido por Saúl, mató a Goliat y, también cometió asesinato y adulterio, los cuales también fueron bastantes pruebas para él. Y pues se casó con extranjeras, creo. Sí, no, perdón, me equivoqué. ¿Con quién, No, perdón, perdón? me equivoqué, esa era otra. No. No, este, em, y nos podemos encontrar en 1 Samuel 16:7 y en 2 Samuel 1 y en 1 Samuel 17:2. Ok, muy bien. Gracias, Litsi. De hecho, pensar con quién se casó David, pues va a estar difícil porque tuvo muchas esposas, ¿verdad? Entonces, por ahí estaba parte de su, aunque por el momento, por el tiempo en el que vivió y demás, y por el desconocimiento también, vamos a decirlo así, del corazón del padre al respecto del matrimonio, los problemas o las dificultades más difíciles que vivió David fueron en su familia. Los obstáculos más difíciles que tuvo que lidiar fueron en su familia y de carácter también. Porque bueno, pues eh, cuando es reprendido por Natán, no solamente le dice adulteraste, ¿verdad? Sino que como bien lo dijo Litsi ahorita, el más grave todavía creo yo que el adulterio, que no es algo de que sentirse orgulloso y por supuesto que pecado es pecado al final de cuentas, pero algo de lo que se le echa en cara a David es precisamente el asesinato de Urías. Urías era de los más valientes, porque había los valientes de David, pero luego había otro grupo de entre los valientes, de los más valientes, y Urías era de ese grupo osado, tremendo. O sea, Urías era un hombre que dio de hecho la vida por su rey. Lo daría por Dios, lo daría por el rey, lo daría por el pueblo. Y lo hizo. Confrontó a David con su debilidad de carácter y su falta de integridad. Lo confrontó y no con palabras, lo confrontó con su propia vida. Cuando él sale y lo encuentra durmiendo a la puerta del palacio, cuando él le había dado el día libre y le había dado todo para que fuera a pasar una noche con su esposa para tratar de cubrir su pecado, su integridad, la integridad de uno de sus mejores hombres, le choca, le rebota su pecado en la nariz y él ni siquiera sabía de lo que David estaba haciendo o había pasado, pero él le dice, ¿cómo yo voy a estar con mi mujer mientras mis hermanos, mis amigos están en el frente de batalla arriesgando sus vidas? Yo no puedo hacer eso. La honestidad, la pasión, la integridad de este hombre confrontó al rey en ese momento. Lo más duro es que ni siquiera así se arrepintió en el momento. Gracias a Dios que encontró lugar para el arrepentimiento más adelante. Y sí, ahorita tal como lo dijeron, también de David encontramos referencias en la escritura por todos lados. Y qué hermoso cuando la palabra nos dice que Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos, ¿verdad? Tal vez si nosotros tuviéramos alguno de nuestros hijos hubiera pasado por las situaciones que pasó David, pues no necesariamente que nos sintiéramos avergonzados, pero no sé si orgullosos. Y sin embargo, a Jesús, como perfectamente nos lo dijeron, se le conoce parte de las maneras de identificarlo como hijo de David, ¿no? En esa promesa que Dios le hizo a David de que nunca iba a faltar alguien de su linaje en el reino de Israel. Muy bien, tremendo, ¿no? Al final de cuentas, también tuvo obstáculos, tuvo un llamado también inesperado para muchos, en medio del menosprecio. Algunos de los obstáculos que tuvo que lidiar también fue el menosprecio. Cuando fue ungido, cuando fue a pelear, que él no sabía que iba a pelear, pero en realidad a eso iba. Ese era el plan. Y tremendo, porque cuando parecía que ya lo tenía hecho y que por fin había alcanzado el éxito, es cuando apenas empezaba la dura tarea de tener que, como bien dijeron, salir huyendo, etcétera, etcétera, le quitan su mujer y un montón de dificultades, ¿no? Pero
luchar contra el menosprecio, luchar con situaciones en casa o con problemas, debilidades de carácter, era difícil. Pero no se preocupe, Dios lo usó y Dios lo llama mi siervo. En segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18? A ver, primero que lo tenga. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 18. Amén. 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 Adelante. ¿Quién, yo o quién? Sí, ¿Sí? sí. Ahora pues, hacedlo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ajá, Dios hablando, ¿verdad? Y diciendo, ¿por mano de quién? De su siervo David. Así es, por mano de mi siervo David, ¿verdad? Entonces él lo llama mi siervo. David fue siervo de Dios. ¿Ok? Perfecto. Pastor, Adelante. en un libro que nosotros leemos en capacitación, Ujú. siempre decimos, ¿verdad? O yo pienso que el talón de Aquiles de David en su juventud fue Saúl y en su vejez fue Absalón, su hijo, por todo lo que él sufrió y le hicieron pasar durante ese periodo de su vida. Sí, podemos decir que estos dos personajes fueron parte del trato de Dios, del forjar de Dios, porque en realidad su propio talón de Aquiles fue él mismo, ¿verdad? Sí. Su falta de integridad en en momentos claves, porque David por mucho tiempo él se mantuvo como un hombre íntegro, pero en momentos clave, y ahí precisamente cuando él cae en adulterio con Betsabé, la escritura dice claramente que eran tiempos de guerra y el rey que estaba haciendo, paseando en el palacio. Y era algo que él normalmente no hacía eso normalmente. Y además David era un hombre guerrero, como también ya lo dijeron, que se había forjado en el campo, y si eran tiempos de guerra, normalmente el rey acompañaba a los ejércitos. Ya cuando estaba más grande, ya no estaba en el frente de batalla, sus mismos valientes le dijeron, ya no vamos a arriesgar tu vida, porque si tú te mueres, se nos cae el mundo, se apaga la lámpara de Israel. Dijeron, así que ya no te queremos matando gigantes ahí al frente, eso nos toca ahora a nosotros. Pero él normalmente acompañaba a las huestes y ahora no, ahora se dio unas vacaciones y no está mal descansar ni tomarse vacaciones, pero la pregunta es, ¿vamos a descansar para hacer qué? ¿O vamos a dejar de hacer lo que normalmente tenemos que hacer para hacer qué? Y ese fue el problema con David. Los problemas que tuvo con Absalón y con sus hijos, con todos los montones de hijos que tuvo, pues fueron precisamente consecuencias de lo que él estaba viviendo y de no haber podido decidir exactamente con quién iba a estar, ¿verdad? Si él hubiera tenido una esposa, no se hubieran suscitado todos los problemas que tuvo, pero no tuvo una, tuvo montones de esposas. Entonces, ya desde ahí, dificultad, ¿no? Dificultad. Entonces, las decisiones incorrectas, recordemos que al amparo de la ley, él podía haber tenido legalmente varias esposas, ¿verdad? Pero sin embargo, que algo sea legal, y eso lo podemos ver hoy en nuestros días más que nunca, que algo sea legal no quiere decir que sea bueno, ¿sí? Hoy están aprobando un montón de leyes que para nada son buenas. Y entonces quiere decir que no, el hecho de que sea legal te ampara de poder hacerlo sin que socialmente tal vez seas señalado o castigado. Pero sabemos que no porque alguien no nos señale o no nos castigue quiere decir que es correcto o bien que a Dios le gusta. Y lo vemos claramente cuando los religiosos encaran a Jesús y le dice, ¿por qué Moisés nos permitió repudiar a nuestras mujeres? O sea, si es algo legal, ¿por qué tú nos estás diciendo que no está bien? Y dice Jesús, porque en el principio no fue así. El plan de Dios no es ese. Y que se les haya concedido por cabezones, porque eso es lo que les dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, se les permitió. Entonces, que se les haya concedido por ser duros de cerviz, no quiere decir que precisamente eso sea lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, tenemos que meditar ahí.
Muy bien, vamos con el siguiente caso. Nos quedan varios y el tiempo se nos está yendo, pero bueno, ha sido productivo, eso creo yo, ¿verdad? Pero se nos está yendo el tiempo. Así que vamos rápidamente a ver a Job. ¿A quién le tocó Job? A nadie de los que están conectados le tocó Job. Ok, vamos a Job 1:8, por favor. El primero o primera que lo tenga, por favor, lo comienza a leer. Job 1:8, por favor. Sí, yo lo tengo. Adelante, Pati. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios presumiendo al hijo, ¿verdad? Es como cuando el hijo te llega con los 10 a casa y tú le enseñas la boleta a todo el mundo, ¿verdad? Es Dios presumiendo y él dice, ¿no has considerado a mi siervo? Es Dios hablando, ¿verdad? De Job diciendo, él es mi siervo. Ahora, si analizamos así a grandes rasgos, pues de referencias obviamente tenemos un libro dedicado aparte de la vida de Job, ¿verdad? Y también se nos muestran referencias en otras escrituras sobre Job, ¿verdad? Incluso en el profeta Jeremías habla de Moisés y de Job, ¿verdad? Como hombres piadosos, como hombres piadosos. Pero vamos a ¿cómo fue el llamado de Job? ¿Cómo fue el llamado de Job? No nos muestra un llamado en sí como tal a hacer alguna cuestión específica, pero sí nos muestra que Job hacía cosas para Dios y que ponía sacrificios, etcétera. Los obstáculos que podemos ver directamente en la vida de Job son precisamente temores, sus temores, porque aunque presentaba sacrificios, que era algo bueno, sus motivaciones no eran totalmente las correctas, porque parte de la motivación decía, ¿qué andarán haciendo mis hijos? ¿Qué tal si andan haciendo algo malo? Entonces, por si las moscas o las hilachas, como dice mi madre, vamos a presentar sacrificios, ¿verdad? A Dios en favor de mis hijos, ¿sí? Y al final, ¿qué dice la palabra? Bueno, no al final del libro, pero al final de este proceso, Dios dice, pero dice la escritura, y lo que Job temía, eso exactamente Le sucedió, le sobrevino. Le sobrevino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, los obstáculos grandes con los que Job tuvo que lidiar, primero, fue con temor, ¿sí? Yo he escuchado de personas que dicen, yo mejor ya no sirvo a Dios o no quiero servir a Dios porque nada más empiezo a servir a Dios y empiezo a tener problemas. Por eso yo mejor así de lejecitos. Temor, ¿sí? Temor. Y luego también otro tipo de obstáculos que él tuvo que superar, además del temor, fue la falta de apoyo, la falta de respaldo. Los amigos, en lugar de respaldarlo, animarlo, ayudarlo, empiezan pues a tratar de ayudarlo, pero empiezan a juzgarlo como si él estuviera mal. Ahora, tal vez si nosotros viéramos a alguien que todo va bien y de repente se le viene el mundo encima, pues lo primero que seríamos tentados a pensar es, oye, pues, ¿qué hiciste? Ya no inventes, ya arrepiéntete, ¿no? Y pues los amigos tratan de ayudar, pero en realidad, pues, acusan. Entonces, la falta de apoyo, la falta de respaldo y sus propios temores fueron obstáculos que Job tuvo que lidiar. Y peor, porque de quien más respaldo tenía que haber recibido, ¿de quién era? La mujer. Exacto, de su esposa, de su carne, era el mayor respaldo que tenía que, ¿y qué le dijo la mujer? ¿No estás viendo cómo estás? Y aún así, ¿qué le dijo? Mantienes que. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí, le dijo, pero dijo, aún así retienes tu integridad, no te ves cómo estás, maldice a Dios y muérete. No, pues si con eso ayudas, ¿para qué quiero, verdad? Entonces, tremendo. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer fatua y sin entendimiento, has hablado. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Qué estaba diciendo? Aunque me muera, yo sé que de ahí Dios me va a levantar. Entonces, tremendo,
tremendo, pero aún así tuvo que luchar con muchas situaciones, ¿no? Pero Dios da testimonio de él como mi siervo, aún un hombre que tuvo mucho temor por sus hijos y por todo, y todas las calamidades, todo lo peor que él se pudo imaginar que le iba a pasar, exactamente eso le sucedió. Eso es lo que dice la escritura. A él sí le pasó eso que salía en aquel, como una caricatura, por cierto, bastante mala, que decían que todo lo que podía salir mal, Milo Murphy, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que decía que todo lo que pueda salir mal, seguramente va a salir mal, ¿verdad? Entonces, pues así Job, yo creo que él inventó eso, porque todo lo mal que él pensó que le iba a suceder, le sucedió. Gracias a Dios que al final él recapacita y termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Y Dios habla de él como su siervo. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente personaje, que es Isaías. Isaías. Yo no sé, pastor, yo tengo Isaías. Ok, vamos con Gloria y después vamos con el próximo participante. Adelante. Bien, Isaías es una persona, personaje de la Biblia que vive 700 años antes de Cristo. Isaías vive en el tiempo en el que el reino de Israel se había dividido en dos partes. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Él está del lado de él está en Judá y está durante el tiempo de varios reyes. Está desde el rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Es el tiempo en el que Isaías funge como profeta. Su llamamiento aparece en el capítulo 6 del libro que lleva el nombre de Isaías. Y este llamamiento es a través de una visión que él tiene, en el que ve a Dios sentado en un trono, en su trono, y que las faldas de su túnica cubren el templo. Y está el caso de los serafines, que cuando él dice, a ver, voy a ir por partes tratando de contestar las preguntas. Bueno, su llamamiento fue así, a través de una visión donde él puede ver a Dios sentado en un trono, ¿no? Dice, ¿qué fue lo que hizo para servir a Dios? Lo que hizo fue que después de que Dios lo ha santificado, después de que los serafines lo han santificado, le han quitado pecado, y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviamos? Isaías se ofrece y dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bueno, pues él profetizó sobre las cosas que Dios le pidió que hablara a su pueblo. Básicamente Isaías lo que hizo fue hablar a su pueblo, profetizar sobre el juicio que sobrevendría tanto sobre Israel como Judá, porque ambas, más el reino del norte que el sur, pero ambas reinos habían caído en iniquidad. Entonces Dios a través de Isaías profetiza que va a utilizar naciones poderosas para arrasarlos. Entonces profetiza la caída del reino del norte a mano de los sirios, y la parte de Judá, el reino de Judá, a manos de Mesopotamia, en lo que conocemos como el exilio en Babilonia. Bueno, entonces lo que hizo Isaías pues fue llevar ese mensaje al pueblo, que no solamente fue el mensaje de juicio, sino también el mensaje de esperanza, porque así como les profetizó que serían destruidos, también llevó el mensaje de esperanza. Y quizá lo más importante es que profetizó sobre el Mesías que había de nacer para el pueblo de Israel. Entonces hay numerosas veces en las que en el libro de Isaías está profetizado Jesucristo, ¿no? Que es el renuevo o el retoño de Isaí, ¿no? Del tronco de Isaí. Y el obstáculo que creo que aparece para Isaías está en su propio llamamiento, porque cuando ve a Dios, él dice, soy un hombre muerto. Soy un hombre muerto porque soy una persona de labios impuros y vivo dentro de un pueblo que tiene labios impuros. Entonces, pues yo creo que al menos a mí me parece que haya sido lo que él pensaba de sí mismo, ¿no?
en un momento, pero Dios manda un serafín a que le diga, ¿no? Ya está santificado, ahora sí ya me puedes servir. Y él es así como se acerca a Dios a profetizar al pueblo. Y las referencias, bueno, leí que hay 21 referencias de Isaías en el Nuevo Testamento. Yo de las que así me acordé así de cuáles. Cuando Jesucristo está en la sinagoga en su pueblo en Nazaret, justamente se levanta y lee Isaías 61, 1, 2, que dice que esas profecías se han cumplido ahora sobre él, las profecías que dice Isaías. El Y el Espíritu. otro, el Espíritu está sobre mí, ajá. Y la otra es cuando, me acuerdo que cuando el etíope va caminando y leyendo algo que no entiende, y Dios manda a Felipe, si no mal recuerdo, en Hechos 8, del 26 al 40, justamente va leyendo a Isaías 53, del 7 al 8, que es el capítulo que habla sobre la expiación de Jesucristo. Y nada más eso. Muchas gracias. Así es, va leyendo ahí al siervo sufriente, ¿verdad? Que le han puesto ese subtítulo ahí al capítulo 53. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. Adelante, ¿quién más le tocó? Isaías, muchas gracias. Buenas noches, Pastor. Margarita Hernández Torres. Sí, adelante, Margarita. Pues yo lo que, en resumidas cuentas, con lo que me corresponde a Isaías, investigué cómo fue su llamado en Isaías 8:13. Dice que fue un gran ejemplo por su disposición que tenía para lo que Dios le había encomendado de ser su profeta, pues, dice aquí, ¿sí? Ajá. Fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, cuya vida y obra tuvo lugar hacia el siglo 8 antes de Cristo. Y el ministerio profético tuvo lugar en el reino de Judá durante la mayordomía de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Ese fue lo que yo investigué sobre su llamado. Y sobre su servicio hacia Dios, investigué que Isaías se convirtió en uno de los más grandes profetas de Dios, anunciando al pueblo de Israel que un día el Mesías, él profetizó desde antes que Jesús iba a venir. Eso fue lo que también anunció al pueblo de Israel y salvaría a su pueblo, dice, le traerá la paz. Bueno, habla de todo lo que iba a venir a hacer Jesucristo en su venida, ¿sí? Para hacerlo más corto, más breve esto, ¿sí? También hubo, él advirtió a los reyes del peligro que corrían si daban culto a dioses falsos. También manifestaba él en ese llamamiento que se arrepintieran, pues, pero pues en ese entonces no hacía caso la gente. Y los obstáculos que tuvo que superar para cumplir su deber, pues fueron varios, ¿sí? Pero principalmente fue que era muy criticado por sus profecías que él decía, ¿sí? Porque pues estaban más, en ese entonces estaban más enfocados a los dioses falsos que a lo que él revelaba que iba a pasar. Es lo que yo entendí y se encuentran sobre lo que le estoy diciendo, se encuentra en Isaías 15:23. Ahí fue donde lo especifica él, todo lo que corresponde a los obstáculos, ¿sí? Y la otra fue, ¿en qué parte de la escritura encontramos referencias de él? Pues encontramos en varias
varias referencias sobre él. Está en Isaías 36:47, encontré unas referencias, en Segunda de Reyes 18:2, también Segunda de Reyes 20:19. Estos pasajes se refieren al consejo y a la profecía que Isaías declaró al rey Ezequías. Eso fue lo que yo investigué, pastor. Muy bien, muchas gracias, y vemos cómo también el trabajo de ambas pues igualmente se complementa, ¿verdad? Para enriquecer esta investigación, este estudio de casos sobre el profeta Isaías. El profeta Isaías ciertamente es el profeta que más profecía, valga la redundancia, nos da sobre el Mesías, ¿sí? Por eso no era una casualidad que el eunuco etíope fuera leyendo al libro del profeta Isaías, porque Dios tenía un plan de redención, no solo para él, sino para el pueblo etíope también, ¿sí? Por el pueblo etíope durante mucho tiempo ha sido reconocido como un pueblo que ha seguido o que se ha vuelto al cristianismo, pero todo tiene una raíz y todo tiene un inicio, ¿verdad? Y podemos ver cómo este eunuco etíope fue parte de ese avivamiento poderoso que Dios trajo a esta nación, y Dios se valió también de otro siervo, ¿verdad? Como lo fue Felipe, como bien lo compartía también Gloria en la participación anterior. Entonces, Isaías, un hombre que ciertamente presenta también una excusa, o no excusa, sino sí presenta o muestra su debilidad, tal como nos lo refirieron en el momento de su llamamiento, porque él dice, ya me morí. Entonces, ¿y cuál es el contexto en resumidas, el obstáculo que él tuvo que superar en resumidas cuentas? Su contexto. Él dice, soy de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros también, ¿verdad? Entonces, su contexto. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que la familia en la que crecimos, o la colonia en la que vivimos, o la ciudad en la que vivimos, o la nación en la que vivimos, etcétera, o la generación en que vivimos, o en el tiempo en que vivimos, o no sé, o el que fuiste el último hermano, o el del medio, o el mayor, etcétera, etcétera? Cualquiera de nosotros puede decir que el contexto en el que crecimos o nos desarrollamos tal vez no es el mejor ambiente para que se forje un siervo de Dios. Tal vez así lo hemos pensado y nos hemos sentido poca cosa, o no aptos o no capaces. De Jesús decían, de Nazaret se podrá salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, el juicio, la crítica, la falta de aceptación, y el contexto en general para Isaías representaba un obstáculo. Sin embargo, vemos que tal como en la vida de Moisés, y así como nos decía Roxana, ¿verdad? Dios tiene la respuesta para cada uno de nuestras excusas que podemos inventar para no servir a Dios. Dijo, ¿cuál es el problema? Tus labios, no hay problema, carbón encendido, y ahora sí, dele un besito al carbón, mijo, y se acabó su problema, ¿verdad? El fuego todo lo purifica. Tiene labios inmundos, ahorita se le quitan, ¿verdad? Ese no es problema, ¿verdad? Ahorita tengo solución para eso. Que, no sabes hablar en público, no te preocupes, yo sé quién va a hablar por ti. No te van a creer, no te preocupes, ahorita te voy a dar una varita. ¿Con qué nos vamos a presentar hoy delante de Dios? ¿Con qué excusa nos vamos a presentar para decirle, Señor, yo no puedo servirte más, o yo no puedo servirte? ¿No ves el contexto en el que vivo? ¿No ves mis dificultades? ¿Acaso no conoces mi pasado? ¿Acaso no conoces mis temores? ¿Acaso no has visto el medio en el que he crecido? ¿Acaso no sabes lo que he hecho? ¿Qué no ves que todos están en mi contra? ¿Qué no ves que no tengo el respaldo de quien me debería de respaldar? ¿Qué no ves que no creen en mí? ¿Con qué nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Con qué excusa? Pues al menos ninguna de estas. Ya sabemos que Dios tiene una respuesta para todas estas, y nos faltan porque no hemos terminado de revisar los personajes. Sin embargo, el tiempo se nos ha ido de las manos. Así que los que no alcanzaron, nada más voy a terminar ahorita puntualizando algunas cosas, pero los que no han alcanzado de exponer, que creo que ya casi terminamos todos, de los que están aquí conectados. Me falta Azul, me falta Falta yo, pastor. Sí, Falta también yo, pastor. Guillermo, así es. Y también nada más, a ver.
Ya, creo que todos los demás ya expusieron, ya presentaron. Yo falto, pastor. También, ¿cuál le tocó a usted, perdón? Jesús. Así es. Nos faltan dos. Nos falta Jacob y nos falta Jesús, ¿verdad? Entonces, los que no han tenido la oportunidad de hoy, no se preocupe, empezamos con ustedes el próximo viernes porque nos quedan 3 minutos y tenemos que terminar la conclusión para poder terminar. ¿Sí? Entonces, hemos visto, tal vez sin pensarlo así, al estar todos los que han tenido la participación el día de hoy, le han dado al clavo, tal vez, con lo que en realidad es servir. Y ahorita no vamos a entrar en eso porque eso es para la siguiente semana, ¿verdad? Estuvieron muy ricas sus participaciones y yo esperaba terminar esta dinámica el día de hoy. No fue posible, pero no hay problema porque eso quiere decir que sus participaciones fueron generosas, hicieron un buen trabajo. Y yo espero que después de haber hecho este estudio de casos, no solamente lo hayan hecho bien, sino que se hayan motivado para seguir investigando, seguir creciendo, seguir buscando. Yo sé que también los datos que compartieron sus compañeros o compañeras les inspiraron a decir, mira, yo esto no lo sabía, o yo no había puesto atención en esto, y ahora ustedes se van a clavar más en poder estudiar esto, ¿no? Y qué maravilloso. De todos estos que hemos visto, vamos a ver, nos falta el verso en Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 20, verso 3, por favor. Isaías 23. Y quien primero lo tenga, por favor, me ayuda. Dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así es, dice de la manera que anduvo mi siervo Isaías, ¿verdad? Entonces, es una referencia directa de Dios dando palabra, diciendo, Isaías es mi siervo, Isaías es mi siervo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este hombre decía de labios impuros, ¿verdad? Pero al final santificados, este hombre de labios impuros también se convirtió, no solo este hombre de labios impuros, no solo Dios dice que es su siervo, se convirtió en el hombre que más pudo ver del advenimiento del Mesías y declararlo. Y el contexto en el que creció, tal como él mismo lo declara, era difícil. Era un contexto de división, un contexto de guerra, de rebeldía, como bien lo decían, de que todo el mundo servía a dioses ajenos. Y aún así, él abrió su boca para alzar su voz y decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Y empieza a hablar. Este hombre de labios impuros, nadie como este hombre Isaías habló con tanta claridad, con tanta nitidez del Mesías prometido, del deseado de las naciones. Si Dios puede traer este tipo de mensaje en medio de esos tiempos de dificultad, y usando a un hombre de labios inmundos con un contexto difícil, prepárese porque Dios también quiere hablar a través de su vida. Amén. 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 Pues vamos a orar para terminar y una disculpa para mis hermanos que ya no alcanzaron el día de hoy, pero empezamos con ustedes la semana que entra. No crean que eso se va a quedar así. Empezamos en el análisis de Jacob y de Jesús, ¿sí? Y vamos a hablar de alguien más que no se los di en la lista porque ese me toca a mí, pero vamos a hablar de uno que ustedes tal vez ni siquiera pensaban que iba a estar en la lista, pero vamos a encontrar que en la lista de los siervos de Jehová encontramos a Nabucodonosor, un hombre que de bueno y de vivir en los principios de Dios no tenía nada, pero aún así Dios lo llama su siervo. ¿Por qué? Lo vemos la próxima semana. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu fidelidad llega hasta las nubes, como dice tu palabra. Gracias porque en medio de las circunstancias difíciles, tú nos has llamado, Señor, nos has llamado nos has liberado de la cautividad para que te sirvamos. Vamos, hermano, ore conmigo y dígale gracias, Señor. Gracias por haberme salvado, por haberme liberado, por haber roto mis cadenas, por haberme dado completa y verdadera libertad y darme la oportunidad de servirte. Dile, Señor, permíteme experimentar
lo que estos siervos tuyos vivieron y experimentaron a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, tanto internos como externos. Señor, tú los ayudaste, tú libraste, Señor, y ellos pudieron servirte, y hoy tú das testimonio de ellos. Y hoy pedimos, Señor, tal como nos lo declara la Escritura, tenemos una red de testigos, una gran nube de testigos tan importante y tan tremenda, Señor, que hoy cómo podemos decirte, Señor, que no vamos a hacerlo. ¿Cómo podríamos hoy decirte, Padre, que no tenemos lo que se necesita? ¿Cómo podríamos hoy escondernos entre el bagaje cuando eres tú quien nos ha llamado, Señor? Hoy solo podemos decir, Señor, heme aquí, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Padre, ayúdanos para ser los siervos, Señor, que tú nos has llamado a ser. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios siga hablando a su vida, a su corazón. Y bueno, los que nos faltaron, recuerde, estamos pendientes. La próxima semana empezamos con ustedes, ¿ok? Así que muchas gracias, ánimo y excelentes participaciones. Igual o mejor la próxima semana.